Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día y sobre todo hoy en esta tarde de viernes, comienzo de fin de semana. La emergencia sanitaria que sacude a China a causa del coronavirus continúa. El número de víctimas mortales aumenta mientras que los casos en observación se multiplican. Las autoridades ampliaron la cuarentena a 13 ciudades, aislando a 41 millones de personas. Entre tanto, el gobierno chino ha iniciado la construcción de un hospital de urgencia destinado a recibir unos 1.000 enfermos. Aunque la Organización Mundial de la Salud descartó de momento una emergencia mundial por el nuevo coronavirus, la situación en China continúa siendo crítica. Es posible que veamos más casos a medida que se intensifique la vigilancia. El número de fallecidos se elevó a 26, mientras que 894 personas están infectadas. Además, las autoridades examinan 1.072 casos sospechosos de esta nueva cepa. Entre tanto, la decisión del gobierno de poner en cuarentena una amplia zona urbana ya alcanza a más de 41 millones de residentes que habitan en Wuhan y una docena de ciudades a su alrededor. El uso de mascarillas es obligatorio en diferentes provincias del oriente y centro del país. Miles de ellas continúan siendo distribuidas para evitar la propagación del virus. Esto es para mostrar el apoyo a Wuhan. También quiero apoyar a todos los que están allí. Las autopistas de la capital de la provincia de Hubei lucen vacías. Las carreteras de acceso a la ciudad permanecen bloqueadas por agentes de la policía que impiden la salida o ingreso de cualquier persona. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China reveló en su página web la imagen microscópica del nuevo coronavirus en un esfuerzo por compartir recursos para controlar el brote. Por su parte, el presidente Xi Jinping ordenó la construcción de un hospital que sería edificado en tan solo 10 días. Allí se espera atender a centenares de pacientes que han sido diagnosticados en Wuhan. En las imágenes se ve a un grupo de máquinas preparando los terrenos en los que se iniciará la construcción del centro médico. Hoy las autoridades sanitarias de Vietnam confirmaron que 2 ciudadanos chinos dieron positivo al nuevo coronavirus, pero indicaron que están en condición estable. Ambos pacientes están en cuarentena en un hospital en la ciudad de Ho Chi Minh. Por su parte, el Ministerio de Salud de Singapur confirmó 2 casos más de esta nueva cepa, un día después de identificar a un paciente con la infección. El primer caso anunciado el jueves involucra a un hombre residente de Wuhan de 66 años que viajó a Singapur. Uno de los 2 nuevos casos de hoy es el hijo de este primer paciente con la infección. La otra afectada sería una mujer de 53 años, originaria de Wuhan, que también viajó a Singapur. Francia, por otra parte, acaba de confirmar 2 casos. En Estados Unidos se ha confirmado un caso más. El Centro para Control de Enfermedades precisó que el nuevo paciente está en la ciudad de Chicago. El anuncio trasciende mientras otras ciudades evalúan sus mecanismos de preparación ante la llegada al país de esta peligrosa cepa. Alejandro Rincón tiene la información. Alejandro.
Hola, feliz tarde de viernes para todos. La máxima autoridad sanitaria de los Estados Unidos precisó que una mujer quien viajó recientemente a China es el segundo caso confirmado de contagio con la cepa de nuevo coronavirus y fue encontrado en la ciudad de Chicago. Adicionalmente, el Centro para el Control de Enfermedades aseguró que ahora mismo hay por lo menos 64 personas quienes están bajo monitoreo cercano, dado que se sospecha que también pudieran estar contagiadas con la nueva cepa de coronavirus. Estos anuncios hechos por el Centro para el Control de Enfermedades, ACENECO, con decisiones que también a través de la Unión Americana toman otros gobiernos locales. El caso de la ciudad de Nueva York, que hoy adelantó un mecanismo de entrenamiento para responder ante la posible llegada de la nueva cepa de coronavirus. Después de ese entrenamiento tuvimos la posibilidad de preguntarle directamente al alcalde de la ciudad, al alcalde Bill de Blasio, sobre el momento, las circunstancias que a futuro harían que se cambiara algún tipo de decisión frente a la respuesta por el coronavirus. Creo que una de las respuestas a su pregunta es que vamos a averiguarlo al tratar de resolver esto de la mejor manera posible. Es algo que requiere un esfuerzo más amplio. Esperemos que las restricciones que se han puesto en China se hayan hecho a tiempo para evitar la propagación. Como parte de este mecanismo de entrenamiento, también tuvimos la oportunidad de hablar directamente con la comisionada de salud del Departamento Sanitario de la ciudad de Nueva York. Esto sobre el mensaje que quieren enviar directamente a todas las personas que se encuentran ahora mismo en la Gran Manzana. Es importante mantener la vigilancia, o sea que si una persona ha viajado al área de Wuhan en los últimos 14 días y tiene síntomas de fiebre, tos o problemas respirando, se le recomienda que llame a su médico. Aun cuando el gobierno de la ciudad de Nueva York considera que por ahora es bajo el riesgo de que haya casos confirmados de contagio con el nuevo coronavirus, la realidad es que esta posibilidad todavía no está descartada. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Está con nosotros Luis Enjuanes, el jefe del Laboratorio de Coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Señor Enjuanes, bienvenido. Buena tarde para usted. Hola, buena tarde. Gracias. No, gracias a usted por atendernos. Yo quería compartir con nuestra teleaudiencia el equipo del doctor Enjuanes lleva 35 años trabajando sobre este virus. Estuve leyendo una entrevista, ¿no?, que le hacen, donde hay muchísimos datos importantes e interesantes. Por ejemplo, y comencemos por allí, hasta ahora se conocían 6 tipos de coronavirus en humanos. ¿Este sería el séptimo? Sí, correcto. De los 6 tipos que se conocían anteriormente, 4 eran atenuados, virus que producían un resfriado común de invierno muy suave, más suave que una gripe, y los otros 2 eran los que mataban al hombre, el SARS, que apareció en el año 2002, y el MERS, que apareció en el año 2012. ¿Y este coronavirus, el actual, a qué grupo pertenece? Pertenece al grupo del SARS, sin duda ninguna, porque se han secuenciado ya 17 aislados. De los primeros 17 personas que fallecieron, las secuencias son prácticamente idénticas y mantienen más de un 80% de identidad de la secuencia con el SARS que apareció en el año 2002. Ahora, eso quiere decir que es manejable, que va a tener poca mortalidad, que tenemos, que va a tener un manejo clínico. Bueno, esto lo que ya se sabe por el comportamiento de que ha tenido el virus de Wuhan es que es más atenuado, no tan mortal para el hombre como el que apareció en el 2002. Esta afirmación está basada en que el coronavirus del año 2002 mató en torno al 10% de las personas que infectaba. Sin embargo, el actual lleva ya más de 900 personas infectadas y ha producido 27-28 muertes, cuando deberíamos de esperar
90 muertes en este momento. De manera que está muy claro que este coronavirus actual es más atenuado que el anterior. Ahora, fíjese una cosa. El haber descifrado el patrón de este coronavirus, me explicaba una infectóloga con la que conversábamos ayer, permite un diagnóstico mucho más rápido. Al descifrar ese patrón, tener diagnóstico, ¿es así como lo estoy diciendo? Sí, es absolutamente correcto. El hecho de tener el patrón que usted dice, que nosotros llamamos la secuencia del genoma del virus, eso permite aplicar técnicas de diagnóstico que van dirigidas a identificar el tipo de ácido nucleico del virus, el corazón del virus. Y estas técnicas, que se denominan corrientemente PCR, tienen la gran ventaja de que de 3 a 4 horas pueden identificar con una seguridad del 100% de qué virus se está tratando, está infectando a un paciente. Y, por ejemplo, distinguirlo de si es este nuevo virus del SARS igual al de Wuhan o si es el virus de la gripe, como ejemplos. Claro. Por otra parte, estaba leyendo, se sabe que este virus se originó en un mercado en China y que, como la mayoría, se origina de un animal. ¿Hasta ahora no se ha identificado qué animal es? Pues desgraciadamente no, con seguridad absoluta no. La semana pasada se afirmaba que el animal que transmitía el virus era un determinado tipo de ciervos, porque en el mercado de Wuhan, además de vender pescado, venden animales domésticos y también animales silvestres, entre los cuales se encontraban el ciervo, las serpientes, las ratas y otros. Y esta semana, sin embargo, ayer, unos científicos chinos afirmaron que el animal que transmitía el virus al hombre eran las serpientes. Pero esto lo basaron en unas teorías que están muy bien y son aceptadas, pero sin embargo ellos nunca aportaron la prueba de haber aislado un virus infectivo de estas serpientes. Por tanto, tanto todos los miembros de mi laboratorio en Madrid como también científicos norteamericanos que han realizado una publicación en la revista Nature, están en desacuerdo que se pueda afirmar en este momento que el virus procede de una serpiente. Claro. Aparte que esto sería muy improbable, porque mientras que un pequeño ciervo, pues al fin y al cabo es un mamífero, como nosotros los hombres, las serpientes no son mamíferos. Y entonces sería muy raro, no es imposible, pero es muy raro el salto de un virus, de una serpiente a un hombre. Claro, entiendo. ¿Qué ventaja, doctor Enjuanes, nos daría o le daría a la comunidad científica el saber exactamente de qué animal proviene? Bueno, esa es una información extremadamente valiosísima. Es la que más casi necesitamos hoy en día, porque el virus continúa diseminándose y no sabemos quién nos lo está transmitiendo. Entonces no sabemos bien dónde actuar. Por tanto, es de la máxima urgencia, en mi opinión, identificar qué animal nos lo está pasando. En el mundo real lo que sucede es que todos estos virus, el reservorio natural está en los murciélagos que están volando en todos los continentes del mundo, el americano, el europeo, etcétera, el asiático. Esto está claro y demostrado. Pero el hombre no tiene contacto directo normalmente con un murciélago. Lo tiene con animales domésticos o con carnes que proceden de animales silvestres que están infectados con el virus. Entonces, si no sabemos de qué animal intermedio, que si fueran pues los corderos, claro, y cualquier otro tipo de animal convencional, los pollos, pues no podemos prevenir, no podemos prohibir el que se vendan en cualquier mercado de toda China
estos animales. Entonces no vamos a parar el origen desde el que nos está atacando el virus. Y le preguntaría, doctor Juanes, ¿por qué ha sido tan difícil identificar de qué animal proviene? Pues sinceramente coincido con usted en esto, que no entendemos con el número de casos que ya tienen. La primera investigación que hay que hacer en una epidemia de este tipo es una investigación epidemiológica. Claro. Y los chinos tienen grandes equipos en epidemiología. Más que la investigación, a lo mejor del laboratorio en un primer instante, es identificar cuál ha sido lo que se denomina paciente cero o paciente índice, que es la primera persona que acudió a un hospital. Y a partir de ahí iniciar todos los interrogatorios con todas las personas infectadas para ver qué habían comido, qué tipos de animales. Teniendo ya 900 pacientes infectados, a mí como científico se me hace difícil el que no hayan podido delimitar si realmente habían sido los ciervos u otro animal doméstico que allí estaban sirviendo en este mercado húmedo de Wuhan. Claro, porque además, como usted señala, son ya demasiados casos como para tener cierta claridad en torno a eso. ¿Puede haber puede haber, doctor Juanes, cierto hermetismo en torno a esto? Pues ya sabemos, digamos, cómo China maneja la información, pero es algo de vital importancia no solo para ellos mismos, sino para el mundo en general. Sí, claro. No, y además China está demostrando un interés muy fuerte y ha puesto medidas dramáticas y muy duras a la población, y de momento consideramos que está abierta con la información científica, porque ellos no solo secuenciaron un virus, sino secuenciaron virus de los 17 primeros pacientes que fallecieron. O sea, han proporcionado una información valiosísima a la comunidad científica. Y la verdad es que esta vez consideramos en general los científicos que están muchísimo más abiertos que lo estuvieron en el año 2002. Claro. Y desde luego no parece que estén escondiendo nada. Tenían ahora el año lunar, que es una cosa muy importante para China, y se lo han cargado porque pues todos los cierres de trenes, autobuses, cafés, tiendas que han hecho, como usted comentó anteriormente, no solo en la ciudad de Wuhan, sino también en las cercanas. Son 20 y tantos millones que no se pueden mover. Sí, bueno, yo creo que pusieron otras ciudades y ya vamos, si no recuerdo mal, por algo de como 40 millones, y esta festividad que para ellos mueve una cantidad de turistas importantes. Ahora, hay un caso, el segundo caso en Estados Unidos se confirma en Chicago, hay 63 en estudio. Francia acaba de confirmar 2 casos, uno también está en Singapur, otro en Vietnam. Las medidas que se están tomando, doctor Juanes, son las apropiadas, es decir, ¿hasta dónde puede llegar esto, no? Yo creo que en este momento la información que nos llega es correcta, desde el punto de vista de las medidas que están tomando. De hecho, habrá observado que la Organización Mundial de la Salud no ha establecido una alarma sanitaria global. Yo creo que no lo ha hecho porque han visto que China se está tomando esto muy en serio. Porque si no hubiera sido así, en la reunión de antes de ayer y la información que han dado hoy, hubieran declarado una alarma sanitaria global. Pero en vista de la fuerza con la que China está estableciendo las prohibiciones de todas las cosas, yo creo que eso les dijo, bueno, pues entonces nosotros no tenemos por qué intervenir tan fuerte en este momento, porque ya lo está haciendo China de una forma, como hemos comprobado, muy decidida. Pues quiero agradecerle, doctor Luis Juanes, muchísimas gracias por estar con nosotros y ampliarnos toda esta información. A ustedes, muchas gracias. Muy buena noche. El doctor Juanes es virólogo. Su equipo tiene 35 años estudiando los coronavirus. Nos interesaba mucho conversar con él
y creo que ha sido además absolutamente didáctico y explicativo. Son las 4:21 minutos hora costa este. Ante la propagación de este virus, usuarios han desarrollado un mapa que sigue los casos confirmados y los sospechosos. Se trata de un mapa interactivo que, usando de base la herramienta Google Maps, ubica en tiempo real los casos registrados de contagio de esta enfermedad. Los confirmados vienen ubicados en color rojo con el logo de agente infeccioso, las sospechas en amarillo y los descartados en color verde. Si usted quiere verificar esta información en tiempo real, puede consultar en su buscador digitando Google My Maps coronavirus. 4:22 minutos hora costa este. Veamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia la Caravana por la Paz en México, iniciativa que se realiza desde el año 2011 para protestar en contra de los homicidios en territorio mexicano. Esta vez los organizadores también son o forman parte de la familia Levarón. Recuerden, la familia perteneciente a la masacre ocurrida el 4 de noviembre del pasado año, en la que murieron 3 mujeres y 6 niños. Según los organizadores, servirá para recordar al presidente Andrés Manuel López Obrador que su prioridad debe ser cuidar a los ciudadanos y acabar con la inseguridad. También es un llamado a la presidencia, es un llamado a todos que no podemos permitir la falta de justicia y de verdad que estos muchachos desesperados a los cuales se les han arrancado sus padres tengan que salir a armarse porque no hay nadie que responda por ellos, no hay nadie que haya respondido por sus padres, ¿no? Es noticia la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba por parte del gobierno interino de Bolivia. La administración de Yanine Áñez adoptó hoy la medida tras las críticas expresadas en los últimos días por el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, que ha calificado de golpistas a las actuales autoridades bolivianas. Es noticia el Hospital JM de Los Ríos, principal hospital de niños de Venezuela, ubicado en Caracas, la capital. Los pacientes corren el riesgo de morir ya que tienen más de un mes sin recibir sus tratamientos ante la escasez de insumos médicos. Sus familiares denuncian que el régimen de Maduro les ha dado falsas promesas y hasta la fecha no tienen ni comida para ofrecer en su día a día. Nuestro periodista Luis Gonzalo Pérez tiene un informe. Muy buenas tardes, Idania y amigos televidentes. Nos encontramos en el principal hospital de niños de Venezuela, JM de Los Ríos, ubicados en el distrito capital. Al fondo se encuentran familiares y pacientes que llevan años esperando un trasplante, buena alimentación y medicinas. Ellos ya tienen miedo a que ocurra lo que ha sucedido en años anteriores en este hospital, la muerte. Metan la mano para que nuestros hijos sean sanados y no se mueran. La muerte de mi hija es mi mayor temor, es mi única hija hembra. El Hospital JM de Los Ríos de Caracas ha sido el centro asistencial más emblemático de niños en el país, pero hoy en día se ha convertido en un pabellón que acoge infecciones y una total insalubridad. Claro, porque ya han visto muchas muertes ya. Sí, por la contaminación del quirófano, que no están las condiciones para meter a un niño a PL. No hay iluminación. Muy pocas lámparas funcionan, hay una filtración muy grande en el área del quirófano. Esa filtración conllevó a que se alojara una bacteria. Varios niños tienen meningitis por esa filtración. No, todavía no tenemos respuesta, tenemos que venir el lunes a ver qué han solucionado con lo del quirófano y eso, porque hasta que no arreglen eso allí, lo del agua y eso, no se pueden colocar las quimios. Y es un riesgo para la vida de nuestros hijos. Para un paciente oncológico o con cualquier patología es fundamental una buena alimentación, pero las precarias condiciones en las que se encuentra el JM de Los Ríos ha hecho que darle comida a sus familiares se torne en otro dolor de cabeza. No están dando comida, no hay alimentación para nadie. No, nada, no le dan nada al servicio de hematología, no le dan nada de comida. Esta pequeña tiene más de 1 año y medio luchando contra la leucemia, pero a pesar de tener un tapaboca y una voz resquebrajada por la debilidad, nos muestra con su inocencia la batalla que tiene todos los días contra un país en crisis. Hasta los 8 días, cuando se despiertan, dicen mamacita, tengo mucha hambre, dame lombicita.
Aunque la realidad es solo una, el temor constante de perder a sus hijos o familiares por no tener un primordial derecho humano, la vida. Asustada, me siento asustada porque una de mi hija puede ser mi hija que el día de mañana muera. Muchos de estos familiares vienen de las afueras de Caracas esperando respuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro, a donde les han hecho una falsa promesa de hacer hasta trasplantes que llevan más de un año en la espera. Quien les reportó para la tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Es noticia Perú, donde el próximo domingo van a realizarse elecciones legislativas. Más de 24 millones de peruanos participarán en unos comicios algo inusuales, donde deberán elegir a los nuevos congresistas que estarán en funciones solo 14 meses para completar el periodo legislativo, interrumpido en el mes de septiembre pasado, cuando el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso. El informe de nuestra cadena aliada, La Dolce Vele. En el centro de Lima, 21 partidos luchan por el apoyo popular. Quedan solo un par de días hasta las elecciones y a pesar de que los candidatos prometen sacar al país de su profunda crisis institucional, a muchos peruanos les cuesta emocionarse por estos comicios. Es un desastre, de que todas las personas que no hay confianza, por todos los congresistas que ya pasaron y... Todos ven, sus personas realmente van a servirse, no a servir al país. Ha habido muchas grandes desilusiones, gente que ha puesto su confianza en algunos partidos políticos y que no parecían y los han defraudado enormemente, ¿no? No son como las elecciones presidenciales, ¿no? Solamente es Congreso, entonces la gente está un poco desorientada, no sabe, no conocen quién es, a qué partido votar. Una mezcla de desilusión e incomprensión en circunstancias excepcionales. Al politólogo Eduardo D'Argent no le sorprende. Es la primera vez que Perú elige solo Congreso y no tiene un partido oficialista por el que votar. El nuevo Congreso debería representar quién ganó la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Si ganó el Ejecutivo, el partido del Ejecutivo debería llevar mucha gente. Y eso podría haber pasado si Vizcarra tenía un partido, pero no tenía. Entonces, como Vizcarra no tiene un partido, no hay un Congreso que esté alineándose con el presidente. Uno tiene que determinar si el partido que está votando va a estar más cerca o más lejos del Ejecutivo, ¿no? Este escenario complicado, sumado a una tremenda desconfianza en la política alentada por innumerables escándalos de corrupción, lleva a que muchos peruanos vayan a las urnas con la intención de emitir una papeleta inválida. El Jurado Nacional de Elecciones les insta a que no echen a perder su opción de participación. El voto nos da poder, ¿no? Y ese poder hay que usarlo. Yo creo que en esta ocasión debe ser una oportunidad histórica de poder cambiar un poco y renovar también la conformación del Parlamento, aun cuando sea en un periodo corto, ¿no? Pero no todo el mundo ha perdido la fe en el proceso democrático. Estos limeños buscan el diálogo directo con sus candidatos. Sobre todo las generaciones más jóvenes rechazan el discurso de la indiferencia. Que si no quieres que salga lo mismo de antes, pues es importante que votes por alguien que vale la pena. La misma pregunta se lo hago a un bombero que no desea apagar un incendio porque siempre ocurre en esa misma galería o en ese mismo lugar. Imagínense, o sea, simplemente vamos a permitir ese bucle desastroso en vez de hacer algo para modificarlo. No va a venir la autoridad y va a decirte ya, yo voy a cambiar para que, voy a dejar de ser corrupto o corrupta para que tú sí vayas a votar, sino tomar la decisión y actuar para generar los cambios que queremos ver en la política de nuestro país. Él es uno de los que prometen ese cambio. Alberto de Belaúnde fue parte del Congreso disuelto. Esta vez se vuelve a presentar. Su mensaje de campaña: cada voto cuenta. Lo peor que puede pasar es que el domingo vaya alguien con la idea de votar viciado. Porque el voto viciado no solo no transmite o no construye, sino que puede terminar beneficiando a aquellos partidos que sacan un porcentaje pequeño de votos, pero gracias al voto viciado crece su número de escaños. Entonces yo creo que es importante que la gente sea consciente del poder de su voto. Un voto que determinará quién ocupa los 130 escaños del Congreso hasta las elecciones generales del 2021. Que ese Parlamento sea realmente representativo dependerá de la voluntad del pueblo peruano.
Quiero saludar en esta parte del programa a Augusto Álvarez. Él es director de RTV Perú, es analista político y está con nosotros la tarde de hoy. Gracias por estar, bienvenido. Dania, muy buenas tardes. ¿Pondrá esto final al forcejeo que ha tenido la presidencia y el Congreso? Sí, yo creo que sí, porque lo que ha habido hasta ahora, y fue el Congreso que fue disuelto, fueron 3 años de una hostilización muy intensa a los gobiernos, tanto de Pedro Pablo Kuczynski como de Martín Vizcarra. Y eso terminó con una disolución condicional del Congreso. Lo que ha pasado desde entonces es que hubo en la práctica una destitución del presidente Kuczynski, un intento de desestabilizar al presidente Vizcarra, y acabó con en el camino con un referéndum, con cuestiones de confianza, y con eso se cierra un capítulo. ¿Por qué se puede estar cerrando un capítulo? Es porque el nuevo Congreso que se va a elegir este domingo, pues los resultados no se saben, pero ya se puede especular que va a haber una mayoría operativa, que va a permitir un trabajo operativo más cercano con el presidente Vizcarra. No es que sea su bancada parlamentaria, pero van a tener una mayoría en el Congreso, agrupaciones políticas que no tienen un afán de pelearse con el gobierno. ¿Y qué dicen, ahora que usted señala, qué dicen las encuestas? Es decir, ciertamente va a tener el Perú la posibilidad de tener un Congreso más representativo. ¿Cómo pueden repartirse las fuerzas dentro del legislativo? Pues mira, Idania, la verdad es que la política peruana hoy en día, desde hace ya varios años, es lo menos representativo de la población, y el que viene va a ser lo mismo, muy poco representativo. ¿Qué es lo que va a haber? Es que 3, 4 partidos que tienen una orientación más de centro pueden estar alcanzando unos 70 sitios en el Congreso, sobre un Congreso de 130. El fujimorismo quizá tenga unas 25 posiciones, y los extremos, tanto de izquierda como de derecha, van a tener un muy mal desempeño electoral. Por tanto, lo que vamos a tener es un Congreso más de centro, con muy poco tiempo. Es un Congreso de solo 1 año y 4 meses, de los cuales esos últimos 4 meses van a ser una temporada de elecciones. Por tanto, es un Congreso para cumplir el periodo que se truncó con de los que fueron elegidos y que fueron disueltos, y es un Congreso de ese tipo, sin muchas aspiraciones, y en general lo que se percibe es una apatía muy grande de la población con respecto a esta votación. Claro. Una expectativa muy baja de lo que pueda representar el próximo Congreso. Claro, y esa era la otra pregunta que tenía, ¿no? Porque, es decir, los históricos señalan que las elecciones que no son presidenciales no logran captar el interés completo o no logran movilizar a las mayorías dentro de un país. Y termina ganando la abstención, lo cual en esta circunstancia del Perú no sería lo más apropiado. Bueno, en el Perú no puede ganar la abstención, o es poco probable que gane la abstención, porque el voto es obligatorio y al que no vota se le impone una multa económica. Por tanto, eso hace que la gente vaya a votar. Sí puede ser que el voto en blanco sea algo alto, más alto que en elecciones anteriores. Suele estar en un 18% el voto en blanco, nulo. Esta vez puede elevarse mucho más, porque lo que está viendo es una elección que la verdad que le interesa a muy poca gente, con mucha apatía, con mucha gente en los últimos días diciendo quiénes son los partidos, por quién voto. Ahí se ve un total desapego de la población con respecto a la política, lo cual es una expresión de la crisis política que sufre el país hace ya varias décadas. Ok, es decir, votan porque es obligación votar. Así es. Pero es que a ver, si uno se moviliza a votar, alguna opción tiene que tener. Bueno, el voto en blanco es una opción. En otros países que no existe, hay un sector de la población que de alguna manera puja porque esta opción sea legal, y la expectativa es que pueda aumentar ese 18%. Sí, podría ser bastante más alto que de lo normal, pero no lo suficiente como para llegar a invalidar la elección. Entiendo que está alrededor del 40% o algo así. Es decir, lo que va a surgir es un Congreso poco representativo, con poca expectativa, pero que puede ser, sin no obstante ello, un Congreso particularmente importante, porque va a ser el Congreso de la República
durante una etapa de transición, en la etapa final de la presidencia tan accidentada de Vizcarra, porque surgió luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, hacia una etapa que se espera más estable. Lo que sí parece claro es que este año y medio que viene por delante va a ser de mayor tranquilidad, de menos turbulencia política, en gran parte porque el fujimorismo y el APRA, que antes tuvieron una alianza en el Parlamento muy fuerte, hoy en día van a ser partidos minoritarios. Augusto Álvarez, director de RTV Perú, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Un gusto, muy buenas tardes. Adiós. Buenas tardes también para usted. Este próximo domingo será esta elección para legitimar al Poder Legislativo en el Perú. Antes de ir a la pausa, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue recibido por su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Ya se han publicado las primeras imágenes de este encuentro. Mañana continuará su gira por Europa, llegando a Madrid, a España, en medio de la polémica que ha originado la decisión del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, de no recibirle en el Palacio de la Moncloa. Este será tema más adelante. El embajador Antonio Ecarri estará con nosotros y también el diputado español José Ignacio Echaniz, que advirtió, o quien advirtiera, hace un par de días, de el aterrizaje en Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de una reunión que habría sostenido el ministro Ábalos del gobierno español en horas de la madrugada dentro de un avión. ¿Y por qué se resalta esto? Porque Delcy Rodríguez forma parte de una lista negra de 25 funcionarios a quienes se le congelaron los bienes en Europa y quienes no pueden sobrevolar el espacio Schengen. Esto y más, hablamos más adelante. Hacemos una pausa. Al regreso venimos con noticias de Estados Unidos. Vamos a hablar, entre otras cosas, recordemos que hoy entra en vigor la norma que restringe el visado de mujeres embarazadas, del tema que hablábamos ayer con un abogado especialista en migración. Esto y más, ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. Hoy es el último día para que los demócratas presenten sus argumentos en el juicio político contra Donald Trump. Los demócratas insisten en que el mandatario estadounidense debe ser destituido, pese a que el Senado, de mayoría republicana, se mantiene firme en su apoyo al presidente Trump y rechaza la posibilidad de admisión de nuevas evidencias y declaraciones de testigos. El congresista demócrata y jefe de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff, dijo que la verdad y la justicia deben prevalecer o de lo contrario se le hará un gran daño a los Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente Trump estuvo presente en una multitudinaria manifestación en Washington, donde cientos de personas se tomaron las calles de la capital para pedir el fin del aborto. En la denominada Marcha por la Vida, Emiliana Molina estuvo allí. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el presidente estadounidense Donald Trump se convierte en el primer ejecutivo en la historia de los 47 años de esta manifestación en asistir físicamente para darle un discurso a estos manifestantes en vivo y en directo. Esto mientras se está lanzando nuevamente a las elecciones presidenciales del 2020 e intenta consolidar el apoyo de los evangélicos. El presidente estadounidense Donald Trump se convierte en el primer ejecutivo en atender físicamente la Marcha por la Vida que llega este año a su edición número 47. Estamos aquí por una razón muy simple, para defender el derecho de cada niño, nacido o no nacido, para completar su potencial dado por Dios. Trump atiende la manifestación en pleno año electoral mientras busca el respaldo de los votantes evangélicos. Ellos están viniendo detrás de mí porque estoy luchando por ustedes y estoy luchando por aquellos que no tienen voz y ganaremos porque sabemos cómo ganar.
Congregados en las calles de la capital estadounidense, miles de manifestantes viajaron desde diferentes ciudades y países para hacer un llamado a la Corte Suprema. Quieren anular la legislación de Roe vs. Wade, que legalizó el aborto a nivel federal hace casi 50 años. Somos la generación pro vida y trabajamos por las mujeres que le dicen sí en la vida. En Medellín tenemos una sede que se llama Mamita Déjalo Latir y quisimos venir aquí a Washington a la representación de Mamita Déjalo Latir. O sea, vienen desde Colombia. Venimos desde Colombia. El aborto es uno de los temas más controversiales en Estados Unidos. Los opositores citan creencias religiosas para tacharlo de inmoral, mientras los activistas a favor del derecho al aborto dicen que este derecho está protegido por una ley que le otorga a la mujer el control sobre su cuerpo y su futuro. La humanidad se está concientizando, porque si estamos apoyando verdaderamente al aborto, también estamos apoyando a los criminales. De cierta manera es una forma de quitarle la vida a un inocente que no tiene defensa. Entonces, ¿por qué criticamos a las personas que sí le quitan la vida a las personas que se pueden defender? A pesar de que Trump había estado a favor de derechos al aborto, durante su posición en 2016 aseguró que nombraría magistrados conservadores a la Corte Suprema. Y logró su promesa. Ya son 2 magistrados conservadores los que Trump sentó en el más alto tribunal, cambiando la balanza de la Corte hacia la derecha. Y ya que él vino, me parece importante compartir que a esta marcha vienen muchas personas de diferentes culturas, orígenes y de diferentes posiciones políticas. Entonces, lo único que nos une es esta creencia en el derecho a la vida. Bueno, y a pesar de que muchos manifestantes no están de acuerdo con la retórica que utiliza el presidente estadounidense Donald Trump, sí lo apoyan precisamente porque es un presidente que está a favor de la vida. Esa es toda la información que tenemos desde el Capitolio. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Y hoy entra en vigor la norma que restringe el visado de mujeres embarazadas a los Estados Unidos. A partir de ahora, agentes consulares podrían negar el permiso de viaje hacia los Estados Unidos a aquellas mujeres que consideren que lo hacen para dar a luz en territorio estadounidense y obtener así la ciudadanía de sus hijos. El reporte con Paola Serna en Florida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, este fue un anuncio del propio Departamento de Estado que está exigiendo a los consulados a nivel mundial que comiencen a denegar los visados de turistas, es decir, las visas H1, B2, que son para turismo y negocios, a aquellas mujeres embarazadas de quienes se pueda sospechar intenten venir a los Estados Unidos con el propósito de dar a luz en este país. El propio Departamento de Estado ha dicho que han tomado esta medida, esto como parte de una estrategia de seguridad nacional, ya que según dicen, esta industria a la cual denominan criminal del turismo para las embarazadas aquí en los Estados Unidos ha venido creciendo de manera alarmante en los últimos años. Primero, el anuncio dice que no le van a otorgar visa a los consulados. Si ya tú tienes una visa, tú no tienes que buscar una visa nueva, tú tienes tu visa. Pero ¿qué puede ocurrir? Vamos a decir que tú vienes de Colombia y estás en tu 5º mes de estar embarazada. El inspector del puerto, el inspector de la aduana, tiene el derecho de decirle, bueno, ¿a qué tú vienes aquí ahora? Estás en tu 5º mes, vas a poder viajar en un mes. ¿Qué tiempo te vas a quedar aquí en los Estados Unidos? Y si él considera que esa persona que está llegando de Colombia viene a dar a luz en los Estados Unidos y que no tiene residencia americana o que no tiene amarre en los Estados Unidos directamente con el marido o ella misma, la puede volver a Colombia. Así que le puede negar la entrada. Pero lo que el presidente anunció de las visas, yo lo veo como algo más de solamente la posición de este gobierno de ser anti-inmigrante y de darle un poco de comida a los seguidores del presidente que quieren eliminar la inmigración. Porque en realidad el tema de negar visas, que es lo que anunciaron, es muy pequeño y las personas que van a ser afectadas son muy pequeñas. Sería un impacto más grande si van a empezar a negar la entrada a personas ya que tienen visa de 5 o 10 años de entrar y salir de los estados. Y sí ha habido cierta investigación de agencias que promueven el turismo de dar a luz en los Estados Unidos. Pero otra vez, eso no es ilegal. Decir que venga a dar a luz en los Estados Unidos no es ilegal. Ahora, ¿qué puede pasar en el futuro? No tanto las negaciones de la visa. Lo que puede ocurrir es que cada vez que tú entras a los Estados Unidos con una visa de 10 años, de 5 años, con la visa que tú tengas, el inspector de puerto tiene el derecho de dejarte entrar o no entrar.
El impacto más grande, si va a haber un impacto fuerte, no va a ser en otorgando las visas a los consulados americanos, va a ser en el inspector del puerto, que si ve una señora que está entrando a los Estados Unidos, que está en el 4º o 5º mes de embarazo, en ese momento puede negarle la entrada a los Estados Unidos y decir, mira, la política nuestra es que no se va a permitir una entrada de turismo para dar a luz. Y si no tienes una razón médica fuerte o si no tienes alguna otra razón por la cual vienes a ser tratada por un médico en los Estados Unidos, chances son que en ese punto de entrada, donde van a estar empezando a negar la entrada a personas que vienen preparadas para dar a luz. No hay una cifra exacta para determinar cuántos bebés cuyos padres viven en otros países nacen en los Estados Unidos, ya que esta no es una pregunta que hagan directamente en los hospitales. Sin embargo, el Centro de Control de Enfermedad calcula que en el 2017 nacieron alrededor de 10.000 niños cuyos padres eran residentes de otras naciones. La información desde Miami, Paola Serna, NTN 24. Gracias, Paola, por la información. Son las 4:54 hora costa este en los Estados Unidos. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso, gira de Juan Guaidó. Después de Davos, lo que ha venido. ¿Dónde está en este momento? Vio a Macron el día de hoy. Sigue mañana a España, donde tendrá un encuentro con la diáspora venezolana. El embajador del gobierno interino, Antonio Ekarri, estará con nosotros en la próxima parte del programa. Y también el diputado español, José Ignacio Echaniz. Él advertía el día de ayer sobre un vuelo de madrugada que habría aterrizado en Madrid, donde se encontraba Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, quien tiene prohibido volar el espacio Schengen. Se encontró o fue visitada en un avión por un ministro del gobierno de España, que no reportó nunca este encuentro. De esto y más hablamos al volver. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. El mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron en París. Después del encuentro, Guaidó compartió con un numeroso grupo de venezolanos en la Casa de América Latina. Reafirmó a los connacionales que cuenten siempre con su apoyo. Algunas fotografías de este encuentro circularon por redes sociales. Allí están, justo en pantalla, en relación, o son las fotografías de este encuentro con la diáspora venezolana, encuentro que ha sostenido en cada uno de los países que ha visitado. Mañana, el presidente encargado de Venezuela estará llegando a Madrid en medio de la polémica que surge luego de que el gobierno de Pedro Sánchez anunciara que no lo recibirá. Esto se ha convertido en un problema político, un tema de debate dentro de España. A tal punto que la ministra de Relaciones Exteriores, Arantxa González, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Hace un año, España lideró en el Parlamento Europeo el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. Un año después, esta sigue siendo nuestra posición y coloca: urgen elecciones libres y democráticas, rechazo total a violencia y apoyo a la población. Lo que no queda claro es si un año después siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de la República. A propósito de esta gira, Andrés Gil, periodista en NTN 24, quien se encuentra en Madrid, está con el embajador Antonio Ekarri, representante diplomático del gobierno interino. Andrés, bienvenido. Salude usted de nuestra parte, por favor, al embajador Ekarri. Y Dania, un cordial saludo. Le traslado tu saludo, por supuesto, de inmediato al embajador Antonio Ekarri. Él es el jefe de la misión diplomática del gobierno interino de Venezuela, el enviado de Juan Guaidó aquí a España. Embajador, y Dania le manda un saludo, un abrazo muy cariñoso. Un gran abrazo a Dania, una de nuestras grandes periodistas de todos los tiempos. Un gran abrazo, Dania. Bueno, embajador, empecemos por hablar de la agenda de mañana del presidente Juan Guaidó aquí en Madrid. ¿Qué es lo que está previsto en materia de contacto con los venezolanos, en primer lugar, y en materia de las autoridades que finalmente recibirán a Guaidó? Bueno, el presidente Guaidó tan pronto llegue, vamos a trasladarnos al Ayuntamiento de Madrid, porque el alcalde Martínez Almeida ha
decidido, él y todo su equipo, entregarle las llaves de oro de la ciudad de Madrid, como se estila a los jefes de Estado que llegan a esta capital, para que se haga ese acto de recepción con todos los honores de la ciudad de Madrid a nuestro presidente encargado. Luego de allí antes de eso, vamos a tener una reunión con la canciller, con la ministra de Relaciones Exteriores, y eso se va a celebrar en Casa América, que está muy cerca también. Entonces, y todo lo estamos haciendo por lo comprimido del tiempo, porque ha sido una gira que, bueno, como todos saben, por razones de seguridad no se pudo avisar con mucho tiempo, anunciar con mucha antelación, porque si no, pues hubiese habido represión en Venezuela contra el presidente encargado. Pero nos ha salido esta gira perfecta, afortunadamente, porque, bueno, no solamente por las personalidades que lo han recibido, en primer lugar en Colombia, en Bogotá, el presidente de Colombia, el secretario de Estado norteamericano, luego el primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, luego también está prevista la conversación con el presidente Macron también. Lo mismo ocurrió en la Unión Europea. El jefe de la diplomacia europea, que viene de ser ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, no solo lo recibió, sino que ratificó el repudio de la Comunidad Europea al intento de asalto del Parlamento venezolano, y además de eso ratificó el apoyo a la presidencia interina del presidente Guaidó y el reconocimiento de toda Europa al gobierno interino de Juan Guaidó. Luego primero tenemos la reunión con la ministra de Relaciones Exteriores, luego el Ayuntamiento de Madrid y luego con la presidenta de la Comunidad de Madrid también, que vamos a ir enseguida, pues, al de salir del ayuntamiento, a también tener esa entrevista con la presidenta de la comunidad y con los directivos de la Comunidad de Madrid. Y finalmente con la colonia, con la diáspora venezolana, embajador. Bueno, vamos a cerrar el acto precisamente a las 7 de la tarde, en un gran evento en la Puerta del Sol, donde hemos convocado no solo a los venezolanos, a los españoles, a los inmigrantes de todas las nacionalidades que aman la libertad y la democracia, para que nos acompañen en ese acto de reafirmación democrática. Como ya lo han dicho las autoridades de la comunidad y del ayuntamiento y de España, mañana va a ser un gran acto de España por la libertad. Embajador, desde su misión diplomática, ¿están intentando que los reciba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, finalmente, o eso ya es una posibilidad que quedó descartada? Es que el problema que tenemos fue por el apresuramiento de esta gira. Hay que recordar que los presidentes tienen una agenda también muy comprometida, pero además de eso existe el gravísimo problema que todos conocemos de las inundaciones que han habido en algunas ciudades de España, y el presidente Sánchez anda haciendo un recorrido por las provincias que han sido afectadas por las lluvias, entonces no ha podido coincidir, pero nos va a recibir la personalidad más importante que fija la política exterior, que es la ministra de Relaciones Exteriores, Arantxa González, quien ya ha confirmado que mañana nos va a recibir a las 13:30 de la tarde en Casa América. ¿Cuál es la opinión que a usted le merece lo que dijo Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno español, que no reconoce a Guaidó, ni siquiera como presidente de la Asamblea? Bueno, yo entiendo que eso es una decisión personal, individual, que no compromete para nada al Estado español, porque los verdaderos representantes del Estado español, a quien le compete esta situación de fijar la posición política, es la ministra de Relaciones Exteriores, que ha ratificado hoy, incluso por todas las redes sociales, que el gobierno de España no solo reconoce a Juan Guaidó, sino que ratifica ese reconocimiento y ratifica también el desconocimiento al gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Esa es la posición oficial de cualquier otra persona. Tiene derecho a expresar sus puntos de vista, pero por supuesto no compromete para nada la política exterior del gobierno del presidente Sánchez. Embajador, le doy las gracias con esta última pregunta. Yo sé que no es posible que comentemos cómo ni cuándo va a regresar Juan Guaidó a Venezuela, pero ¿tiene algún punto más en la agenda en Europa luego de cumplir su cita mañana en Madrid? Y bueno, la expectativa internacional es sobre ese regreso de Guaidó a Venezuela. Sí, por supuesto. Ustedes tienen que comprender que por razones de seguridad no podemos decir cuál va a ser el desempeño de ahora
de Juan Guaidó, pero pueden tener absoluta certeza que el presidente Guaidó va a regresar a Venezuela y lo van a estar esperando los venezolanos que aman la libertad y que quieren un cambio para salir de esta pesadilla. Embajador, gracias por estar en el programa La Tarde de NTN 24. No, con muchísimo gusto y un gran abrazo a todos los que nos oyen y sobre todo a nuestra querida periodista amiga Inés Daicherino. Claro que sí, vamos a devolver precisamente esta información con Idania, que está en nuestro Centro Internacional de Noticias. Acabamos de hablar, como ustedes lo ven, con el embajador Antonio Ekarri de manera exclusiva desde la ciudad de Madrid. Él es el jefe de la misión diplomática enviada por Guaidó a esta capital y sigue adelante, él y todo el equipo de Guaidó en ese esfuerzo por llevar la democracia, por retomar el camino de la democracia y lograr elecciones libres en Venezuela. Les deseo una feliz tarde a todos ustedes. Nos volvemos a ver. Gracias, Andrés, gracias y gracias al señor embajador por sus palabras. Mientras hay toda esta polémica y Pablo Iglesias ha degradado de alguna manera a Juan Guaidó, a líder de la oposición, mientras Pedro Sánchez ha dicho que no le recibe en la Moncloa, Felipe González, expresidente del gobierno español, a través de un comunicado ha defendido la legitimidad de Guaidó como presidente interino de Venezuela. Felipe González señaló que Guaidó es el único representante legítimo democráticamente, de acuerdo con la Constitución venezolana. Frente a la tiranía de Maduro y sus apoyos espurios, entre los que cita la llamada Asamblea Constituyente, el Tribunal Supremo y la cúpula militar que apoyan al dictador Maduro. Son palabras del expresidente Felipe González. Pero esta no es la única polémica en torno a Venezuela que en este momento hay dentro de España. El ministro español de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana, José Luis Ábalos, se habría reunido con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en horas de la madrugada y dentro de un avión el pasado lunes. La vicepresidenta forma parte de una lista de 25 personas sancionada por la Unión Europea. Quiero saludar en esta parte del programa a José Ignacio Echeniz. Él es portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de España y quien advirtiera de este encuentro. Diputado, muy buena tarde, buenas noches. Para usted, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Lo mismo digo. Diputado, ¿hay certeza de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría aterrizado ciertamente en suelo español? Efectivamente, el gobierno ya ha reconocido que la vicepresidenta del gobierno chavista estuvo en España, estuvo en Europa y aterrizó con su avión privado en territorio español. Ha sido confirmado por el propio ministro que la recibió y que se vio con ella en el aeropuerto de Barajas. Ahora, ¿cómo se entiende que un ministro del gobierno negara este encuentro en primer término? Lo negó cuando se le preguntó, dijo que no se había producido este encuentro. Pues mire usted, porque el ministro está en estos momentos mintiendo. Sencillamente está mintiendo. Primero dijo que no la había visto, después que sí la había visto, pero que un poquito, pero después que fue a buscar al ministro de Turismo, pero entró a saludarla. Después que el ministro le llevó de la mano para saludarla, pero que él sencillamente la saludó y se marchó. Ha ido cambiando la versión de forma permanente como hace quien está mintiendo. Y por lo tanto lo que tenemos por seguro es que la vicepresidenta de Maduro estuvo en España, estuvo en Europea, ha transgredido las normas europeas y que desde luego el ministro de Fomento la ha recibido y en lugar de ponerla a disposición judicial o llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban muy cerca en el aeropuerto de Barajas, lo que ha hecho ha sido subvertir la norma, subvertir la ley e incumplir los preceptos europeos. Vale la pena, diputado, que recordemos a nuestra teleaudiencia que hay 25 funcionarios que forman parte del madurismo, que han sido sancionados por la Unión Europea, forman parte de una lista negra, por calificarla de alguna forma. Se les congelaron los bienes, tienen prohibido volar el espacio Schengen. Y allí es donde cuesta entender que un ministro funcionario de gobierno que tiene que hacer respetar las leyes de la Unión Europea, de alguna forma permita que éstas sean transgredidas. Absolutamente. La señora Rodríguez
no solo tiene congelados sus activos y tiene prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea por violaciones contra los derechos humanos en Venezuela, sino que además en España está investigada en una causa abierta por fraude y por malversación en el juzgado número 41 de Madrid, por lavar y por desviar fondos de PDVSA a España, vía Estados Unidos, vía Portugal y vía Andorra, para sus familiares y para sus colaboradores residentes en España. ¿Qué viene ahora, diputado? Desde el Congreso, por ejemplo, ¿qué se puede hacer o qué se puede pedir en relación a lo que ha ocurrido? Pues mire usted, nosotros hemos pedido hoy la dimisión del ministro de Fomento, del señor Ábalos, que es la persona que ha recibido, que se ha entrevistado con la señora Rodríguez, y hemos presentado una batería de iniciativas parlamentarias, esta misma tarde la última de ellas, con el objeto de que el Gobierno comparezca ante la Cámara de Diputados y dé cuenta pormenorizada, puntual y minuto a minuto de cómo se han desenvuelto esas reuniones que se produjeron desde el domingo por la noche a lo largo de toda esta semana. Quiero recordarle a los televidentes que no solo la señora Delcy Rodríguez ha estado en España y se ha visto con el ministro de Fomento, sino que el ministro de Fomento se ha visto también con el ministro de Turismo de Maduro y no lo ha colocado en la página web donde tiene la obligación, por nuestras normas de transparencia, de poner todas las reuniones y todas las actividades de trabajo que tienen los ministros en nuestro país. Él ha hurtado la información a los españoles, no diciendo que se veía en una reunión privada con el ministro de Turismo de Venezuela y con las personas que le acompañaban con el objeto de debatir, no sabemos muy bien qué, porque no solo no hubo una nota de la reunión, como suele ser razonable y necesario en cualquier reunión bilateral diplomática, sino que ni siquiera hubo ninguna sola foto o comentarios en las redes sociales sobre esa reunión. Es decir, que se han intentado ocultar estas reuniones a la sociedad española. Diputado, ¿qué nos queda de estas reuniones que no fueron compartidas de la manera en que tienen que serlo, según usted lo está describiendo? ¿Qué nos queda de la negativa del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, de no recibir a Juan Guaidó? ¿Qué nos queda de que sea Pablo Iglesias quien además señale o intente vender que Juan Guaidó no es presidente encargado y que fue destituido el 5 de enero pasado por la propia oposición en la Asamblea Venezolana? Pues mire usted, es algo de una enorme gravedad, porque el Reino de España, en colaboración con el resto de los países de la Unión Europea, decidió hace ya más de un año reconocer al presidente Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, al presidente interino de todos los venezolanos, al único representante democrático que realmente le queda todavía a Venezuela, porque obtuvo mayoría en aquellas elecciones parlamentarias. Y lo realmente contradictorio es que después de formar un gobierno hace escasas semanas, el vicepresidente de ese mismo gobierno, que hace un año reconoció al señor Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, ha ninguneado a la figura del presidente de todos los venezolanos. Por lo tanto, lamentamos muchísimo esta situación, la vamos a investigar hasta sus últimos términos y lo que sí puedo decirles es que el señor Guaidó estará mañana en Madrid, estará mañana en España, será recibido por miles y miles de personas y desde luego va a recibir todos los honores de Estado de las autoridades de Madrid. Mañana va a recibir nada más y nada menos que las llaves de oro de la ciudad, que significan que el alcalde de Madrid le concede el más alto rango que solo se da a los jefes de Estado de todos los países del mundo, únicamente a los jefes de Estado, y la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, también del Partido Popular, le va a conceder el premio internacional, la medalla internacional que se otorga por primera vez en Madrid a un dirigente internacional y que se hace en la persona de Juan Guaidó, precisamente como representante de todos los venezolanos. Quiero darle las gracias a José Ignacio Echaniz, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de España. Muchísimas gracias, diputado, por estar aquí. Un placer. Muchas gracias y buenas noches. Igualmente, para nosotros tenerle.
Continuamos con más en la tarde de hoy cuando son las 6:18 en Caracas. Puertas adentro, en Venezuela, dirigentes y militantes del Partido Voluntad Popular, al que pertenece Juan Guaidó, calificaron de traidor al diputado José Gregorio Noriega, quien ha introducido un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro para que sean asignadas nuevas autoridades en el movimiento político. Noriega, quien se sumó al madurismo para tomar el poder de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero, postuló su nombre para ocupar el cargo de Coordinador Nacional de Voluntad Popular. En Caracas, Luis Laya tiene el reporte. Hola, buenas tardes. En Venezuela, José Gregorio Noriega, segundo vicepresidente de la Junta Directiva Paralela del Parlamento venezolano, acudió al Tribunal Supremo de Justicia para exigir que le entreguen Voluntad Popular, que haya elecciones internas y él se propondría como coordinador nacional. Asegura que no hay democracia a lo interno del partido político. Por su parte, militantes y dirigentes de la Tolda acudieron también al Tribunal Supremo de Justicia, pero para manifestar en contra del documento que introducía José Gregorio Noriega. Lo calificaron de traidor. ¿Cómo va a venir un traidor por $700.000 a decir que este naranja le pertenece? Eso no es así. $10, pagándole a la gente $10, manipulando la necesidad de los venezolanos. Así respondieron dirigentes y militantes del partido político Voluntad Popular al diputado José Gregorio Noriega, uno de los que fue apoyado por el PSUV para conformar una junta directiva ilegítima en el Parlamento. Acudió este viernes al Tribunal Supremo de Justicia dominado por Maduro para exigir que haya una reestructuración de este partido político. El mismo guión que se quiera plantear con los amigos de PJ, que se planteó el mismo tema. Nosotros vamos a renovar a estos partidos políticos. Nosotros formamos parte de lo que llamamos la rebelión de las regiones. Y la rebelión de las regiones, porque el descontento es que no hay democracia interna en los partidos. El propio diputado postuló su nombre para dirigir a la Tolda Naranja, mientras que militantes que acudieron para rechazar su acción lo tildaron de traidor. Aseguraron, se quiere robar el partido. Tengo 7 años en Voluntad Popular y este es un hombre que jamás ha hecho nada por su partido. Entonces, yo soy activista de base de Voluntad Popular y a mí mi partido me duele, porque este partido no lo hemos sudado desde hace años. No como este hombre que lo único que ha hecho es robarse el dinero. No somos una sigla, somos un partido, somos una familia, somos hermanos, somos Venezuela y vamos a seguir luchando. Con siglas o sin siglas, vamos a seguir luchando por la libertad de Venezuela. Y Goyo es un traidor y no tiene perdón. Ellos señalan que lo que buscan es crear una oposición a la medida del régimen de Nicolás Maduro, que participe en unas elecciones ilegales que realizarían este año. Por su parte, algunas de las personas que acompañaron a Noriega y decían ser militantes de Voluntad Popular, ni siquiera sabían cuál era el propósito de esa protesta, de entregar un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia. Algunos señalaron que los llevaron en autobuses al lugar. Honestamente, no estoy muy seguro. No está muy claro de para qué. No. ¿Y tú desde hace cuánto militas en Voluntad Popular o militas en otro partido? Tengo amigos que están en Voluntad Popular. ¿Y tú? Más o menos. No estoy... ¿Prefieres mantenerte independiente? Ajá. Desde esta tolda política y también desde la fracción parlamentaria que se opone al régimen de Nicolás Maduro, califican esta acción como un intento por generar una oposición a la medida de Nicolás Maduro. Señalan que quieren participar con los nombres de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular en las elecciones parlamentarias para hacer ver que la oposición ha ido a votar. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro. Y por otra parte, Venezuela batió nuevo récord en protestas. En un país cada día más convulsionado se registraron, escuchen bien, más de 16.000 manifestaciones hasta finales del año 2019. Esto según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Si lo sabrá Luis Gonzalo Pérez, nuestro reportero, que ha cubierto muchas de estas manifestaciones. Tiene un reporte en Caracas. Y Dania, muy buenas tardes, amigos televidentes. Venezuela batió récord nuevamente en manifestaciones en los que fue el pasado año 2019. Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se aumentó en un 24% las protestas en el país, haciendo referencia al 2018. Todo en aumento por la crisis en todos los sectores del país. Nosotros hemos hecho alrededor, bueno, podemos decir que hemos hecho más de 200 y pico protestas. El informe revela 16.739 manifestaciones a nivel nacional que se registraron en el año 2019. Esto equivale a 46 protestas diarias en un país cada día más convulsionado y ahogado en una crisis general.
Es alarmante ver dichas estadísticas, ya que haciendo comparación con el año 2018, los conflictos en el país aumentaron en un 24%. Y según el experto en sociología Jorge Tricaz, este presente año podría romper otra cifra récord. Me atrevería a decir que pasarán de 20.000 y de largo. Nadie está conforme con lo que está pasando, ni incluso los colectivos o los estratos que antaño eran afectos al régimen como tal. Pues el régimen hace agua, sencillamente. Las mismas cifras demuestran que los sectores que más alzaron sus voces en las calles fueron estudiantil, salud y transportistas, quienes manifestaron su descontento ante las vicisitudes sufridas en unas aulas de clase, los hospitales y el transporte público. Motivos sobran en Venezuela para manifestar en un país cada día más asfixiado por un régimen que ha abandonado a sus ciudadanos. Pero yo diría que de las 16.000 y pico de protestas que hay, se mantienen las clásicas de tinte económico por escasez, hambre, sencillamente hambre. Y por si fuera poco, la vicepresidencia de la República ya nos tiene bailado de hace mucho tiempo que no da respuesta. Entonces, este no es un país estable. Esto no es un país estable, esto es un país dolarizado. ¿Y nuestros salarios qué? $5 apenitas. Las manifestaciones pacíficas es un símbolo de democracia, contemplado en la misma Constitución, aunque en Venezuela el respeto a las mismas se ha convertido en triste sinónimo de represión, encarcelamiento y torturas. Podemos ver que cuando salen 500.000 ciudadanos en una esquina cualquiera, a la plaza pública, a protestar en demanda de más libertad y más democracia, enseguida son reprimidas por las bayonetas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social dejó claro que la principal problemática del venezolano es la ausencia de democracia, por lo cual hizo algunas exigencias, como es buscar de manera pacífica el cambio político en el país que permita recuperar el Estado de Derecho y también aceptar la ayuda humanitaria internacional para ayudar a las familias más necesitadas. Quien les reportó para la tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Gracias a nuestro reportero Luis Gonzalo Pérez. Pausa en el programa. A las 5:31, continuamos con más en esta tarde de viernes, comienzo de fin de semana. Sin embargo, la caravana de migrantes centroamericanos que partiera de Honduras, que ha llegado, atravesó territorio guatemalteco, ha llegado hasta la frontera con México, la hemos estado siguiendo día tras día. Llegaron a este punto donde la Guardia Nacional de México ha impedido su entrada. Digamos que estaban en la espera, tensa espera, hasta que decidieron intentar ingresar a la fuerza. Revivamos lo que pasó como contexto a nuestra próxima entrevista. El informe de nuestra cadena aliada, Grupo Imagen. Ya venimos. Elementos de la Guardia Nacional frenaron el tránsito de la caravana de migrantes que este jueves ingresó a México. Cruzaron por la zona de La Tomatera a unos 100 metros de distancia del puente fronterizo Suchiate 2. Bueno, el grupo de la caravana de hondureños pues decidió salir nuevamente en este momento y al parecer se dirige al puente fiscal de Suchiate 2. Caminan alrededor de 2.000 personas o más, van hacia el norte. Ahora van a intentar cruzar nuevamente. Todos tenemos necesidad. Disculpen, con ustedes no los metemos, pues nosotros los queremos pasar. Háganlo por el futuro de ustedes. Tienen hijos igual que nosotros, pues. No somos delincuentes nosotros. Solo queremos ir a trabajar para mantener la familia, pues. ¿Quién les va a mantener? Ustedes no les regalan nada, pues. La caravana caminó 10 kilómetros y descansó por segunda ocasión a la altura de la comunidad Zaragoza, municipio de Suchiate, donde se efectuó el operativo de desmantelamiento. Muchos migrantes huyeron a los potreros, pero la mayoría fueron asegurados. Sí, nos estamos muriendo de hambre, la mayoría de la gente, y más nos van a matar las casas.
Ya no aguantamos la violencia ahí, por eso venimos a pedir refugio a este país, aunque nos muramos aquí de todos modos. ¿Vienes con cuántos de tu familia? Uno venimos nada más y más todo el resto de hermanos que venimos de Honduras. Los uniformados entraron por 4 sentidos sobre la carretera y a los costados de la misma. Incluso una representante del Instituto Nacional de Migración les pidió enlistarse a la solicitud ante el organismo con el fin de revisar caso por caso. En este sentido, el Instituto Nacional de Migración, ¿sí?, le solicita de manera respetuosa, ¿sí?, como hace un momento se les informó, que nosotros estamos en la mejor disposición de poderlos atender, pero tendríamos que analizar caso por caso y los invito de manera respetuosa a poder abordar los autobuses para poderlos trasladar a una estación migratoria y realizar el procedimiento administrativo. Situación a la que no accedieron, pues la advertencia de los migrantes era tener libre tránsito por México para llegar a Estados Unidos. Los migrantes salieron desde el albergue de la Casa del Migrante Tecungumán, Guatemala, a donde llegaron hace 6 días. Para Imagen, Gaspar Romero. En esta parte del programa, para conversar sobre todo esto, quiero saludar a José Fernández Santillán. Él es profesor del Tecnológico de Monterrey, profesor visitante de la Universidad de Harvard. Muy buena tarde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, al contrario, es un placer compartir este espacio con usted y Dania. Profesor, ¿el verdadero muro lo ha levantado Andrés Manuel López Obrador? Es decir, el presidente Trump no ha tenido que construirlo, porque viene la Guardia Nacional Mexicana, un funcionario al lado del otro, haciendo esa pared humana para que los migrantes no traspasen la frontera. Me hizo hacerme esa pregunta que le hago a usted. Sí, mire, la cuestión es que se tuvo que mover el muro que Trump había prometido en su campaña electoral del norte hacia el sur, y fue con mucha habilidad y con base en una presión comercial, porque dijo, si México no detiene la migración centroamericana por su frontera sur y los está dejando pasar libremente, incluso con salvoconductos, entonces yo voy a elevar los aranceles de tal manera que vayan incrementándose mes con mes. Entonces, ante esta presión, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cambió completamente su política migratoria y creó la Guardia Nacional. Es un aparato policíaco militar que estaba pensado para combatir al narcotráfico, pero de los cerca de 80,000 elementos que hay, ahora están desplazados en la frontera sur. Es más o menos la mitad, bueno, más o menos la mitad, 30,000 elementos para no dejar pasar a los grupos migratorios que vienen en caravanas hacia nuestro país para atravesarlo y llegar a los Estados Unidos. Un dato importante es el siguiente: esas personas vienen organizadas, se organizan, la mayoría son hondureños, sí. El 70% de la población hondureña, que son 8 millones, están en la miseria y además hay violencia y una crisis política en Honduras. Eso los ha obligado a salir y a buscar nuevos horizontes y quieren atravesar a México, por México, claro, y pedir salvoconductos, pero ahora la política migratoria se ha endurecido. Y entonces ya no es un muro de concreto, sino un muro humano, un muro de soldados, policías que están frenando la entrada de estos migrantes centroamericanos hacia México. ¿La amenaza comercial vale el uso de la represión? Gas pimientas, bombas lacrimógenas. Y lo digo
porque Andrés Manuel López Obrador habló tanto de los derechos humanos y de todas estas, de preservar la integridad. ¿La amenaza comercial vale esto? Claro que no, y además es una contradicción porque está utilizando la fuerza y además la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció esto con todo y que quitó a un comisionado, un presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente y puso a una persona de su confianza, a Rosario Piedra Ibarra. Bueno, con todo y eso, la Comisión de Derechos Humanos mexicana ha protestado por el uso excesivo y desmedido de la fuerza contra los migrantes centroamericanos. Y además hay una contradicción aquí, porque en las manifestaciones que hay en México por distintas razones, aparecen grupos anarquistas rompiendo vidrios, haciendo destrozos, vandalismo, y enfrente de la policía no les hacen absolutamente nada ni los detienen. Entonces es una contradicción y la verdad es que López Obrador ha tenido un doble discurso respecto al uso de la fuerza. Ahora, no solamente un doble discurso en relación al uso de la fuerza. El presidente López Obrador hace unos días atrás decía, por ejemplo, está bien que vengan los migrantes. Tenemos puestos de trabajo, creo que dijo que eran como 4,000 en la frontera sur. Estamos preparados para recibirlo. ¿Esto no es una contradicción? ¿Esto no fue acaso una invitación para que los migrantes se organizaran y fueran en esta caravana a intentar llegar hasta allá? Así es. Es una contradicción porque además esos empleos no son ciertos, no existen. En México existe un desempleo brutal y les está ofreciendo empleos que no existen por una parte. Y por otra, como usted bien dice, tuvo un discurso al inicio de su mandato diciendo que son bienvenidos y que les iba a dar salvoconductos para que siguieran su camino hacia los Estados Unidos. Y después, por presiones del propio Donald Trump, entonces ahora el muro se trasladó hacia el sur. Y aquí hay un factor político muy importante. Donald Trump se jacta de haber doblegado a México y lo publicita porque esto le trae dividendos electorales. Acordémonos que en noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos y una de sus promesas fue detener la migración y lo está logrando y también está construyendo un muro de concreto en la frontera norte. Y cuando llegan allá, si es que llegan, algunos centroamericanos, haitianos también o africanos, divide a las familias. Entonces es una política inhumana. Incluso dentro de estas caravanas hay varios aspectos que es necesario analizar. En primer lugar, no son caravanas espontáneas, sino son caravanas organizadas y algunas de ellas por el crimen organizado. Este es un problema porque se llaman, aquí en México les decimos los polleros. O sea, saben las rutas por dónde llevarlos, pero les cobran muchísimo dinero por pasarlos a los Estados Unidos. Hay que señalar también las distancias. No son distancias menores. De Tapachula, en el sur, pegado a Guatemala, hacia Tijuana, son 4,000 kilómetros. Y en ese trayecto hay toda clase de peligros. Bandas del crimen organizado, trata de personas, secuestros, desapariciones, ejecuciones. Entonces, todo esto hace muy peligroso, muy complicado la aventura de los migrantes. Evidentemente que es así, por eso siempre, de alguna manera, pues
Admira uno el coraje de esta gente que transita tomando todos estos riesgos para llegar al otro lado, o por lo menos se pregunta, ¿no? ¿Cuáles serán las condiciones de las que viene para que asuman todo este tipo de riesgos? Pero, profesor Fernández, quiero ir a algo que usted mencionó cuando habló de doblegar. Finalmente, Donald Trump no doblegó a López Obrador. Sí, claro, absolutamente lo doblegó, y Marcelo Ebrard, que es su secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Relaciones Exteriores de México, también fue allá a los Estados Unidos, primero que nada, a evitar que nos impusieran aranceles que prácticamente destrozarían nuestra economía. Y efectivamente fue un intercambio humillante el de aceptar que detuviéramos en México o frenáramos a las caravanas de los migrantes a costa de que no nos impusieran esa serie de sanciones económicas. O sea, nos doblaron el brazo. Así es, lo dice usted. Quiero agradecer a José Fernández Santillán, profesor del Tecnológico de Monterrey, profesor visitante de la Universidad de Harvard, profesor en Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en NTN 24. Al contrario, el gusto es mío. Saludos para usted y para quienes nos sintonizan. Muy amable. Son las 5:46 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Última pausa en el programa de hoy. Al regreso, hoy es viernes. Tengamos algo más amable que la noticia dura. Vamos, o los invito a que se queden con nosotros y veamos juntos una crónica de nuestro contador de historias, Álvaro Vélez, que nos habla de la relación de las mujeres con los tacones. Ya venimos. Y ya en la última parte del programa, con décadas y décadas de esfuerzo publicitario, la industria de la moda logró integrar al pensamiento femenino que los tacones altos imprimen elegancia, cierto aire de poder. Sin embargo, muchos de ellos generan anualmente cientos de accidentes y deformaciones físicas alrededor del mundo. En eso hay hoy, digamos que, un criterio unificado de la comunidad científica. Esta es una crónica de nuestro contador de historias, Álvaro Vélez. Lo ha demostrado a través de los tiempos y en distintas versiones la adorable Cenicienta. Un par de zapatos puede cambiar vidas. Y si son de tacón alto, lo afirman miles y miles de mujeres con cinismo y desparpajo, son sin duda un doloroso placer. No hay una mujer en la faz de la tierra que odie los zapatos de tacón. Lo que pasa es que hay mujeres que no los soportan y que no son capaces de manejarlos y se cansan. Pero si pudieran utilizarlos todo el día, los utilizarían todo el día. Que simplemente son el ascensor de la belleza, que pueden romper tobillos pero nunca el corazón, o que les otorga rasgos de sensualidad y poder, resultan ser justificaciones cotidianas en un mundo glamuroso que se resiste al debate sobre si abolir, restringir o someter a clase de manejo a quienes lucen esa prenda que en apenas un año y en un solo país causa 19.000 lesiones graves en mujeres entre 20 y 30 años. Por la posición en que se encuentra el pie se pueden generar bloqueos que afectan el campo bioeléctrico, manifestando sintomatologías incluso a temprana edad. Cualquier avería en el sistema eléctrico del cuerpo puede interrumpir su funcionamiento normal, provocando unas descargas muy fuertes en el pie, como es el caso del neuroma de Morton. Deberían primero practicar en sus casas, ensayar en sus casas, para después salir a caminar con zapato alto o quizás subir o bajar gradas o hacer una cantidad de actividades con zapatos altos. Si no lo saben dominar y manejar, seguramente van a ocurrir ese tipo de accidentes. Mantén tus tacones, tu cabeza y tu criterio elevado, aconsejaba Coco Chanel a cuanta mujer gozaba de su aprecio como fórmula para que alcanzara el éxito, lo que al tiempo se constituía en una invitación a asumir con sumisión
La presencia de juanetes, destrozos en tobillos y rodillas, dedos cercenados y problemas serios de articulaciones y circulación. Mi invitación es que se arriesguen, usen tacones de todo tipo y van a ver que los van a amar como yo. Me vuelvo loca. Si yo veo uno que me encanta, yo entro y digo, tiene talla de mi talla y los pruebo y si me encantan, pues de una los compro sin dudarlo. Zapatos de tacón alto, invento al que las mujeres cambiaron su vocación arriera por considerar que las hacía ver bellas. La verdad es que 3.500 años antes de Cristo, los egipcios encontraron que elevar planta y talón del calzado facilitaba la monta del caballo. Luego fue el genio florentino Leonardo da Vinci quien mostró en sus bocetos a hombres con tacones altos en una usanza funcional, lejos del sentido estético que las mujeres le dieron luego de la boda de Enrique II de Francia y Catalina Medici a mediados del siglo XVI. La encumbrada dama fungió como la gran vitrina de exhibición de un atrevimiento que todas las jóvenes de la época quisieron emular e imponer como moda. Yo creo que una mujer, si pasa todos los días por una vitrina de zapatos, todos los días puede estarse enamorando de unos zapatos. Lo que pasa es que la plata no alcanza para comprar unos zapatos diarios. El zapato alto nos permite vernos más estilizadas, más elegantes, entonces es un accesorio que nos ayuda a vernos mucho mejor para cualquier evento, en cualquier lugar, en cualquier espacio. Ningún argumento ha servido para persuadir a la práctica, razonada y liberada mujer actual de desestimular el uso del tortuoso tacón alto, ni siquiera que aumenta en 80,2% la probabilidad de accidentes al conducir o que originan las antiestéticas y dolorosas venas varices. Empeño que da espacio a cierta publicidad juguetona para afirmar que en promedio la mujer se enamora 7 veces al año y 6 de ellas lo hace de unos zapatos de altísimo tacón. Con esta crónica llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real, la señal en vivo de nuestro canal en nuestra página web, ntn24.com. Termina la tarde, comienza la noche, Jefferson Beltrán, en breve, dándole continuidad al tema del vandalismo que se presentó en las calles de Bogotá, cuando fueron convocadas las marchas y protestas en esta semana. ¿Qué pasó con quienes realizaron estas acciones? ¿Están en libertad? ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? Ese es el tema. Buen fin de semana para todos. Les espero el próximo lunes para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Y en la tarde, fin de semana, Carlos Eduardo Sánchez. Conéctese a la información, conéctese siempre a NTN 24.